Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, ¿cómo les va? Padre, buenas Gusto de noches. verlos. Buenas noches, Gusto de verlo, padre. Padre. Después Buenas noches. de esta Buenas noches, pausa padre. Buenas de noches, fiestas padre. patrias, unas fiestas patrias muy peculiares. Como siempre vamos a empezar con una oración. Vamos a la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, durante esta noche, en esta charla, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a desarrollar hoy este tema propuesto que tiene por título, como ya se mencionó, Perú, un país de fe. Y sin ánimo de incursionar en campos especializados que me resultan, diríamos, atractivos y seductores, pero que no son materia de mi experiencia de desarrollo profesional, conviene tal vez hacernos una pregunta. ¿Cuándo empieza el Perú? O tal vez más específicamente, ¿cuándo empieza el Perú, un país de fe? Y esa pregunta, claro, no es tan sencilla de responder, es algo que tiene muchas aristas, pero lo que sí definitivamente eso no empieza en 1821, el 28 de julio, cuando se hace la Declaración de la Independencia, porque ya varios siglos antes de esa, diríamos, de ese acontecimiento, ya desde 1542 se había creado el Virreinato del Perú, y en realidad la fe y el evangelio se empiezan a anunciar en el Perú ya desde la misma llegada de los españoles a este territorio. Y entonces la creación formal del Virreinato del Perú, no una colonia, sino parte del Imperio Español por Carlos I de España, con la Real Cédula de las leyes nuevas, abren un camino largo de evangelización que había asumido la corona española en estos territorios. Y el Perú, el Virreinato del Perú, pasa a ser el virreinato más importante de la corona española. Tan es así que en sus inicios, prácticamente en Lima como capital, tiene a su cargo todo lo que corresponde a prácticamente toda Sudamérica. Entonces, a veces nosotros tenemos una idea que es un tanto, diríamos, inexacta, cuando
pensamos que con ese a veces orgullo un tanto, diríamos, nacionalista de nuestro territorio, etcétera, tenemos una visión incompleta. Diríamos, si es que se refiere al periodo de mayor importancia en términos, diríamos, globales en el lenguaje actual del Perú, en que el Perú tuvo mayor importancia, eso no se dio ni siquiera en la etapa prehispánica, porque eran territorios, diríamos, desvinculados del resto de la realidad conocida en Europa, Oriente, Asia, África. Y si bien es cierto, el imperio incaico alcanzó un importante desarrollo alrededor de 100 años, pero lo que tuvo el Perú como importancia, diríamos, regional, fue mucho mayor la que tuvo durante el periodo de ese proceso de mestizaje que se inició con la llegada de los españoles. Y esto conviene mencionarlo porque a veces se tienen miradas de la historia que son miradas, diríamos, parciales, completas, y que a veces no conocemos porque incluso los mismos estudios académicos, los mismos programas de desarrollo, diríamos, de las ciencias históricas o de la historia, ha tenido una serie de cambios a lo largo de la historia. Y para esos quisiera simplemente como una nota al pie, referir un texto pertinente a esto que nosotros señalamos, que es una carta encíclica del Papa León XIII, que tiene por nombre la Sape Número Considerantes, y donde el Papa en esto es del año 1883, diríamos, pocas décadas después de la independencia del 1821 y el bicentenario que hemos celebrado con distintos matices la semana pasada, pero en esa encíclica el Papa advierte a la Iglesia en general de cómo muchas veces la historia es tratada de manera, diríamos, antojadiza por distintos actores y específicamente los enemigos de la Iglesia, que son un campo de combate, decía el Papa, porque en esa historia reescrita se subvalora, decía el Papa en esa encíclica, y se exagera cualquier acto imprudente o menos correcto con tal de aparecer y mostrar como que la Iglesia, como que la fe han sido, diríamos, no la plenitud de los tiempos y el anuncio de una buena noticia, sino que prácticamente se presentaban como una mala noticia a partir de a veces de errores realmente cometidos, pero que exagerados se presentaban para la historia de la Iglesia. En este caso, el Papa está refiriéndose más a los acontecimientos que se dan alrededor del proceso de la unificación italiana, que es una serie de confluencias que se producen justamente en el siglo XIX y que hacia 1870 y cuando se publica esta carta del Papa tienen diríamos, aún mucho apasionamiento. Y entonces la Iglesia como maestra
nos presenta esta realidad. Y es pertinente para nosotros porque si estamos hablando de fe, definitivamente creo que para nosotros, personas de fe, el acontecimiento más importante en este continente y en nuestro país, y desde que en los tiempos se puede identificar a los antecedentes más directos a lo que nosotros ahora somos, el hecho más relevante no va a ser la extensión del territorio, no va a ser el poder temporal, no va a ser el bienestar pasajero, sino va a ser el anuncio del Evangelio, la buena noticia, que es por supuesto también el hecho más relevante para el hombre y para la historia. Cuando el eterno, el infinito, Dios mismo, en la plenitud de los tiempos, se encarna en nuestra Madre Santísima, nace de mujer y se inicia la evangelización, la buena noticia para toda la humanidad. Y entonces nosotros celebrar la independencia, como se dice en este bicentenario, con una visión definitivamente parcial, porque si bien es cierto, es un hecho significativo la independencia política de España, que se produjo en los virreinatos que ya hacia 1810 existían en esta parte del mundo, en nuestro continente, obedece a una serie de situaciones, diríamos, políticas, geoestratégicas que acontecían en Europa y a esa, diríamos, a guerra que se produce contra el Reino de España, que era un baluarte de la fe y de la cristiandad y de la Iglesia Católica por justamente potencias que habían sido previamente subyugadas a visiones ajenas a la Iglesia Católica, como pueden ser las derivadas de el proceso, diríamos, de domesticación y subordinación de la dimensión espiritual y de fe a los poderes temporales, como ocurre en la corona británica y las consecuencias que se tienen en la Revolución Francesa y en otras coronas del viejo continente. Entonces nosotros, ajustando a los hechos que los historiadores tienen que esclarecer, tenemos que referirnos simplemente de manera de mención para que los tengamos presentes y sepamos que muchas veces discursos hegemónicos no necesariamente se ajustan a la verdad. Y entonces, ¿por qué es importante ver la fe en nuestro país? Porque la fe, como hemos dicho en varias ocasiones, es un don de Dios. Es un don sobrenatural. La fe no es algo que pueda producir la criatura humana por sí misma. La fe, la esperanza y la caridad son dones divinos que Dios nos da para que nosotros podamos responder a su donación gratuita para que la criatura humana pueda participar de la vida divina que no nos corresponde por naturaleza. Entonces, la fe se constituye en un elemento fundamental. San Pablo nos dirá es que por la fe somos justificados. Y nosotros comprendemos que ser justificados significa somos configurados para participar de la vida divina
y poder darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Porque las injusticias sociales, las injusticias con otras criaturas humanas, las injusticias con nosotros mismos en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito comunitario, en el ámbito, diríamos, nacional e internacional, en cualquiera de los espacios donde creada con libre albedrío para ejercer libertad, es decir, vivir en la verdad, no puede ser justo si primero no es justo con Dios. Es decir, si no le damos a Dios lo que le corresponde, y lo que le corresponde a Dios es ser Dios y Señor, nosotros no somos justos con nosotros mismos, porque vamos a degradar la dignidad a la que hemos sido elevados por la gracia que se derrama en virtud de la ofrenda pascual de nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco podemos ser justos con otras criaturas humanas si no somos justos con Dios. Y entonces las injusticias humanas son consecuencia justamente de la rebeldía del hombre contra su Creador, contra su Señor. Y cuando la fe se empieza a anunciar, cuando los primeros habitantes en esta parte del continente y en nuestro territorio empiezan a recibir los sacramentos, empiezan a ser bautizados, entonces la palabra llega por primera vez, el Verbo Eterno acampa en esta parte del mundo. Si bien es cierto, antes de la llegada de los españoles, que son quienes nos traen la fe en Jesucristo, existían en este continente y en nuestro territorio múltiples experiencias y expresiones religiosas. No todas esas expresiones religiosas prehispánicas eran rectas, como ahora tal vez al cabo del tiempo se quieren ver de manera un tanto idílica y romántica. Recordemos que en esta parte del continente, las grandes culturas desarrolladas, los aztecas, los mayas, también los incas y también las culturas pre-incas, realizaban sacrificios humanos. Esa idea de que había justicia y que todo era un mundo, diríamos, apacible, de armonía, pues eso es algo que no tiene correlato con evidencias sólidas, sin que esto signifique negar que hubieron avances tecnológicos, desarrollos culturales en la agricultura, en la arquitectura, en expresiones artísticas, como en otras partes del mundo, pero todos esos avances fruto de la inteligencia humana y de los dones que el Señor concede a las criaturas humanas, sin la revelación plena, estaban en tinieblas. Y entonces el punto es dedicar, luego de estas celebraciones del bicentenario, un tanto opacadas por la coyuntura en la que este año hemos tenido que celebrar en medio de esta profunda división, en medio de estas controversias en relación a las decisiones de las autoridades y en medio también de las decisiones del nuevo gobierno, que en mucho no representan, diríamos, no las perspectivas temporales de parte de nuestros compatriotas, sino son contrarias a nuestra visión de fe. Y eso se puede apreciar en las ceremonias de juramentación de los ministros y también en la de los congresistas. Entonces, desde el punto de vista de la fe,
el que celebremos este bicentenario teniendo autoridades que por lo menos públicamente no dan signo y testimonio de fe, nos hacen ver que definitivamente hay tinieblas que se ciernen sobre nuestro país y en consecuencia nosotros, si tenemos fe, no podemos ignorar el hecho, porque ese es un signo de los tiempos que se ha presentado ante nuestros ojos. Y entonces necesitamos hacernos la pregunta, ¿qué está pasando en el Perú? ¿Somos realmente un país de fe? Nuestra fe es más declarativa. La evangelización en nuestro continente, en nuestro país, es una evangelización más superficial, aparente, que real. Las manifestaciones múltiples de religiosidad católica que tenemos en nuestro país y que muchas veces no solo nos llenan de piedad, sino incluso de un orgullo. Me refiero, por ejemplo, a dos grandes devociones que surgen casi, diríamos, simultáneamente. Y me refiero básicamente a la devoción al Señor de los Temblores y al Señor de los Milagros, que no son las únicas, pero sí tienen mucha relación, porque se dan en las dos ciudades, el Cusco, y en reacción a un terremoto, igual que el caso del Señor de los Milagros en Lima, también en relación a sismos, a movimientos sísmicos que se producen en ambas ciudades, que causan enormes daños, no solo en pérdidas materiales y en pérdidas humanas, sino que también sirven para que en medio de ese dolor y de ese sufrimiento se susciten expresiones de fe que hasta el presente se mantienen. La del Señor de los Milagros alcanza un relieve tan grande que incluso se extiende más allá de nuestras fronteras, no solo en la ciudad de Lima y no solo en nuestro territorio, sino también en el extranjero, hasta el presente. Y veíamos nosotros en varias ocasiones en el mes de octubre, incluida la Ciudad del Vaticano, como compatriotas nuestros llevaban esa imagen bendita a la misma sede de la Plaza de San Pedro en el ángelus de los sumos pontífices en estos últimos décadas. Pero también tenemos expresiones singulares en nuestro país que en este mes de agosto tenemos que recordar y que el Papa Francisco en su visita expresó que nosotros éramos tierra ensantada y efectivamente en el Perú se tuvo la mayor densidad, diríamos, de santos, y en esta ciudad de Lima, que en cualquier otro país, que en cualquier otra parte del territorio de esta parte del mundo, y eso para nosotros también es significativo. Me refiero a Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, a San Martín de Porres, a San Juan Macías, a San Francisco Solano.
todos ellos contemporáneos, en medio de una ciudad con una población que no alcanzaba las 40.000 personas. Y entonces el nivel de fe que se tenía o que existía en nuestro país era realmente importante, no solo para nuestra ciudad, sino para la Iglesia Universal. Y así ha sido reconocido. Otras capitales y otras ciudades de nuestro continente no tuvieron esa densidad. Claro, hay la excepción ya posterior, hacia el siglo XX, inicios, en México, consecuencia de la terrible persecución a la iglesia, donde hubo martirio en gran número de personas, consecuencia de la guerra cristera, que han merecido que numerosos hermanos nuestros en ese territorio hayan alcanzado los altares. Pero todo esto como un preámbulo de antecedentes y de las raíces de la fe en nuestro país, que claro, como mencionaba al inicio, son materia de examen y de estudio detallado, como recordaba el Papa León XIII en la carta encíclica mencionada del siglo XIX, pero que nosotros, habitantes del siglo XXI, en este mes de agosto, pocos días después de haber celebrado este bicentenario, reunidos como personas de fe en este espacio que llamamos Reflexiones Católicas, tenemos que hacer presentes. Pero más que detenernos y focalizarnos en una mirada de antecedentes, lo que necesitamos es ver el presente y ver la situación actual, no solo la coyuntura, sino el significado de estos años de vida republicana en nuestra vida y peregrinación de fe, de todos los que compartimos este territorio, esta cultura, esta lengua, esta gastronomía y todo lo que el Señor ha ofrecido a esta parte del mundo en nuestro país. Decíamos en otra ocasión, y no sé si lo comentamos en la última charla, que tuvimos hace ya 15 días, que luego de la independencia de 1821, pocos años después, la primera universidad de América, la Universidad Mayor de San Marcos, fundada por los padres dominicos, la única universidad que existía en el Perú, se tomó la decisión en el contexto de esas disputas y divisiones que habían en el campo de la política, en medio de esas guerras y disputas, entre comillas, independentistas, luego de 1825, consolidada aparentemente la República, una de las primeras decisiones que se tiene es expulsar a los padres dominicos de la Universidad de San Marcos, con el objetivo supuestamente de tener una formación sin el sesgo, sin el estorbo de la fe, asumiendo, diríamos, valores que ahora claramente se reconocen como falaces de esta visión, diríamos, sin Dios, providente, que emerge de la Revolución Francesa y que se extiende por el mundo entero, porque la independencia en nuestro continente, la expresión de la Revolución Francesa en esta parte del mundo y también en nuestro país. Y entonces lo que se produce es un proceso acelerado de secularización, que tiene un hito en la secularización de los estudios superiores, donde se formaban, diríamos, los dirigentes nacionales. Ante esta situación preocupante, años después, décadas después,
se toma la decisión por algunos compatriotas nuestros, no es el caso mencionar las referencias precisas, se toma la decisión de formar una universidad privada que compense ese error que se había cometido desde las instituciones públicas en el Estado republicano de la naciente República Peruana. Y se funda la universidad que toma el nombre de Católica. Con el devenir del tiempo sabemos al presente que dicha universidad de Católica solo tiene el nombre. Y decíamos que cuando se tiene la ocasión hacia fechas próximas al centenario de la independencia, ya década del 20 del siglo pasado, jóvenes universitarios, diríamos la generación del centenario, sale a las calles a protestar porque había surgido una iniciativa de consagrar el Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Y esas protestas de jóvenes universitarios que ya habían asumido ideologías contrarias a la verdad van a impedir que se consagre el Perú al Sagrado Corazón de Jesús. A pesar de que la mayoría de la población era, y como ahora, católica. Y entonces, nosotros tenemos que comprender también que este proceso actual en nuestro continente de, diríamos, la reemergencia de estas ideologías que se creían ya superadas de base materialista y atea y que se empiezan bajo el manto del llamado socialismo del siglo XXI a extender por nuestro continente a partir de inicios del siglo XXI, ha producido en varios países, Nicaragua, Venezuela, persecución a la Iglesia Católica, limitación para las expresiones de fe y en consecuencia tenemos que estar vigilantes porque algo equivalente podría ocurrir también en nuestro país, si es que sobre todo vemos que hay afinidades entre los procesos que no espontáneamente han surgido en varios países y que tienen, como todos creo que sabemos, varias conexiones y formas de explicarse. Pero volvamos al tema fundamental y a la pregunta que señalábamos. ¿Somos un país de fe? Esas manifestaciones multitudinarias que hasta el año 2019, en octubre, se producían en nuestra ciudad con la devoción al Señor de los Milagros, o esa manifestación multitudinaria que también se dio con ocasión de la visita del Papa Francisco a nuestro país, con el lema de Unidos por la Esperanza, y veíamos las calles de muchas ciudades por donde el Papa se desplazaba, donde miles y millones de personas salían a saludarlo y que fueron motivo de asombro para el mundo entero, porque significaban un marcado contraste con lo que ocurrió, por ejemplo, en países vecinos, en fechas próximas, en esa visita y en visitas inmediatamente precedentes que había realizado el Papa a nuestro continente. Y efectivamente todos nosotros, creo también que participamos, nos sentíamos, sí, muy motivados emocionalmente. Y entonces preguntémonos,
es algo meramente emocional, o nuestra evangelización, la evangelización en nuestras familias, la de la iglesia, en nuestro país, es una tarea pendiente. Claro, el mencionar en los antecedentes la riqueza de la fe que hemos tenido a lo largo de los siglos precedentes, nos recuerda también que la evangelización es una tarea permanente, porque generación tras generación, familia tras familia, se tiene que de renovar permanentemente. Y entonces, de alguna manera, cuando hacemos esa pregunta, en realidad lo que estamos es cuestionándonos acerca de cómo nosotros realmente vivimos como realmente evangelizadores, discípulos y misioneros, como señala la declaración de Aparecida de nuestros obispos, o nos hemos dormido. Y es un tiempo de despertar. Y como señalábamos también al referir estas dos grandes devociones, la del Señor de los Temblores y la del Señor de los Milagros, que brotan subsecuentes a dos desgracias naturales muy grandes, pero es en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte, de las carencias materiales, donde se aviva la fe. Y como estamos viviendo en circunstancias también particularmente difíciles por la pandemia del cólera y por las circunstancias políticas que tiene también efectos económicos de distinto grado y que ustedes, los padres de familia, ya perciben y que los medios de comunicación van reseñando, como es la devaluación que se está produciendo en nuestra moneda, que la coloca en las monedas de nuestro continente que más se han devaluado en lo que va del presente año, y la subsecuente alza de precios de una serie de productos indispensables en la canasta de alimentos, van a traer pues una situación en donde justamente es necesario no solo mirarnos entre nosotros, sino elevar los ojos. Y es necesaria la fe. Porque sin fe, enfrentar a esa circunstancia lleva a la desolación, a la desesperación y a una mayor división, al odio y a enfrentamientos que van a traer más dolor y más sufrimiento. Y por eso es que nosotros necesitamos examinarnos en relación a la fe personal de cada uno de nosotros en nuestras familias y también en nuestro país. Es decir, si el Perú es un país de fe, porque nuestra fe está siendo probada. Uno no puede presumir de la fe. Bueno, lo hacemos muchas veces, pero nosotros sabemos realmente si tenemos fe cuando nuestra fe es probada. Porque cuando las cosas van bien, cuando todo aparentemente está bajo control, uno puede creer que tiene fe. Pero cuando las circunstancias difíciles asoman, es donde nuestra fe es probada. Hoy, como siempre, Señor, no hay nada que sea casual y que escape a su providencia amorosa. Nos presentaba este pasaje que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. En Cesarea de Filipo, en tierra pagana, el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿quién es el Hijo del Hombre para ustedes? ¿Quién soy yo? Les dice Jesucristo. Y Pedro va a responder, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Señor le va a decir, bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre, para significar que justamente la fe es un don divino. No fue una deducción de Pedro, no fue algo que él
alguien le contó, sino es un don del Padre. Y el Señor lo va a felicitar, bienaventurado Simón, le va a decir. Pero inmediatamente Pedro, cuando Jesús empieza a hablarles de la cruz, de que va a ir a Jerusalén, que va a ser crucificado, que va a ser maltratado, que va a ser ejecutado, Simón Pedro quiere hacerle dirección espiritual a Jesús y le dice, no te puede pasar a ti eso. Y Jesús le va a decir a Pedro, atrás, Satanás, tú piensas como los hombres. Y es que Pedro se quiso poner delante de Jesús, él dirigir a Jesús. Y muchas veces cuando las cosas aparentemente van bien, cuando estamos, entre comillas, consolados, nosotros podemos creer equivocadamente que nosotros le tenemos que aconsejar y decir al Señor lo que tiene que hacer y no seguirlo. Y en eso consiste la prueba. Y el Señor a los apóstoles, en 3 ocasiones por lo menos relatan los evangelios, les habla con claridad del camino hacia Jerusalén, del camino de la cruz. Mañana veremos uno de esos pasajes. Y el Señor nos ha dicho que si queremos seguirle, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tenemos que tomar nuestra cruz. Y en realidad nosotros queremos seguirlo, pero no queremos negarnos ni queremos tomar la cruz. Y eso también nos ha venido refiriendo el libro del Éxodo, que hemos seguido en los días de feria y que estamos siguiendo en los días de feria en estos días, en esta semana 18ª, 17ª, y que nos muestra que eso mismo aconteció en el pueblo de la primera alianza, luego de liberado de la esclavitud del faraón, y como en el desierto, una y otra vez se rebelan. Inclusive veíamos ayer cómo antes de llegar a la tierra prometida, Moisés envía 12 exploradores. Y que al llegar esos exploradores, solo uno da un informe de aliento. Todos los demás, 11, desalientan del ingreso a la tierra prometida. Y por esa cerrazón y esa dureza, esas personas no van a ingresar a la tierra prometida. Y un año por cada uno de los días de la exploración, de esos 40 días, van a deambular 40 años en el desierto. Y no van a ingresar a la tierra prometida todos los mayores de 20 años, excepto Caleb y Josué. Ni siquiera Moisés, como lo veíamos en el pasaje del día de hoy del libro del Éxodo. Y entonces, ¿eso qué significa? Mañana vamos a celebrar la transfiguración del Señor. Fiesta. Y mañana vamos a ver en el Tabor a Jesús dialogando con Moisés y con Elías, en presencia de Pedro, de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. 3 de sus apóstoles y ese pasaje es referido en los 3 evangelios sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas. Y entonces, a la luz de la revelación de la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que ver en esta etapa de la peregrinación de nosotros que compartimos este territorio, el Perú, examinar nuestra fe y preguntarnos qué es lo que corresponde.
Y definitivamente, como ya hemos mencionado, con distintos señalamientos que no son, por supuesto, exhaustivos, sino simplemente para tener una visión panorámica, podemos decir que estamos en una etapa de prueba y que esos momentos, diríamos, de alegría, como las que referimos hacia el 2017 con la visita del Papa Francisco, o los que teníamos en distintos momentos de celebraciones eclesiales en nuestro país, en las celebraciones no siempre multitudinarias que se tienen hacia fines del mes de agosto al santuario de Santa Rosa de Lima, con esa devoción que no ha decaído, incluso en los últimos años, esas largas colas, hasta se innovaron estas maneras virtuales, igual la procesión al Señor de los Milagros, pero eso, la pandemia, todo fue suspendido. Y eso, esas celebraciones, diríamos, no fue lo más significativo de lo que se dejó de celebrar, sino sobre todo la Eucaristía presencial. Y entonces somos un país devastado. Lo que se ha producido en estos últimos meses es mucho más grave que los terremotos que suscitaron la devoción al Señor de los Milagros y al Señor de los Temblores. Y para nosotros eso tiene que quedar claro. Porque eso lo que nos va a llevar es no a desanimarnos, sino al saber que justamente porque estamos en una situación tan difícil, el Señor va a suscitar manifestaciones para renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Porque las pruebas, incluso cuando salimos desaprobados en la prueba, no significa que el Señor nos abandona. Y lo veíamos en el pasaje de Mateo, el día martes de esta semana, cuando en medio de la tempestad, Jesús en la madrugada se acerca a la barca, está con viento en contra, caminando sobre las aguas, ellos atemorizados en la barca, y Pedro le va a decir, si es que eres tú, mándame ir a ti. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero por no mantener la mirada y por su poca fe se hunde y va a gritar, sálvame. Y el Señor inmediatamente le va a extender la mano y va a subir a la barca. Igual, nosotros sabemos que el Papa mismo lo refería el año pasado en la Pascua del 2020, refiriéndose a ese pasaje. Nosotros sabemos que el Señor está presto, muy cerca, pero necesitamos la fe para poder reconocerlo. Y puede ser que muchos compatriotas nuestros en estos momentos agobiados por las distintas tribulaciones, consecuencia de la pandemia, de la situación económica, laboral, por las convulsiones políticas, por la división, por el desaliento en distintas áreas de la vida familiar, personal y nacional, puedan dejar de hacer oración. Pero nosotros tenemos que alentar la oración. Y justamente el sentido de la transfiguración, que nosotros, esos pasajes que vamos a leer mañana, que están contenidos en los 3 sinópticos, son tan importantes que los leemos 2 veces al año. Yo les decía en la mañana, al celebrar la Eucaristía, que todos los años nosotros leemos en los pasajes que corresponden a la transfiguración en el segundo domingo de Cuaresma, todos los años, y el 6 de agosto. Y si es que ese mismo pasaje se coloca en 2 fechas tan importantes, en 2 momentos diferentes, en la preparación para la Pascua, que es la Cuaresma, y en pleno tiempo ordinario, y este año del ciclo B,
cuando estamos contemplando la Eucaristía como misterio de amor, es porque ese pasaje es muy importante. Y entonces, para, diríamos, no quedarnos simplemente en comentarios sueltos acerca de nuestra fe, porque si decimos que no se puede presumir, ni cada uno de nosotros puede presumir acerca de la fe personal, que esa fe tiene que ser probada, mucho menos podemos nosotros atrevernos a comentar la fe de nuestros hermanos, y mucho más difícil aún, comentar la fe de nuestro pueblo, porque sabemos que el Señor es capaz de suscitar en medio de las pruebas una efusión de gracia que nos haga renacer, irse renovados, como justamente refiere la oración colecta que empezamos este domingo 18 y que estamos leyendo todos los días de esta semana. Claro, mañana que es fiesta no haremos esa oración del tiempo ordinario, pero los invito a que la repasen. Y para que no se quede simplemente en una invitación, se las voy a leer en este momento. La oración colecta que corresponde al domingo 18 del tiempo ordinario y que estamos leyendo toda esta semana. Y esto es lo que estamos pidiendo. Es la oración que se hace, la oración colecta, es la oración que se hace después del Gloria, los días domingo, y después del acto penitencial, los días de semana. Entonces, esta semana, cada domingo y cada semana del tiempo ordinario tiene una oración colecta distinta. Y esta semana la oración colecta es la siguiente. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en actos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Es decir, lo que estamos suplicando es ser renovados. Y cuando pedimos ser renovados, lo que estamos pidiendo es que el hombre nuevo, que en el bautismo, esa vida sobrenatural que el Señor nos ha dado, esa vida divina que el Señor nos ha dado y que tiene que crecer, sea renovada, sea sanada. Y que renovada y sanada sea cuidada, sea conservada. Porque la vida presente y la peregrinación de la fe es morir al hombre viejo y crecer en la vida nueva del hombre nuevo, que es la vida de Jesucristo, que se ha dado a cada bautizado en el nacimiento del agua y del Espíritu. Y entonces, detengámonos un momento para ver lo que significa esto que, como paréntesis, he referido, pero que estamos mencionando en relación a la transfiguración. La transfiguración en el tiempo de Cuaresma tiene la finalidad de alentar para que el escándalo de la cruz no desanime, para que comprendamos que la victoria de la Pascua, la resurrección y la gloria son mayores que el dolor y el sufrimiento de la cruz. Y de alguna manera la tribulación, la prueba, es experimentar la cruz. Personalmente, familiarmente y en este caso nacionalmente, podríamos decir por extensión.
Y entonces cuando nosotros señalamos que la pandemia y que la coyuntura, diríamos, política, social, económica, cultural, y su subsecuente división, fragmentación y confusión en la que vivimos, son pruebas para nuestra fe. Y la prueba es, vamos al Señor, acudimos a Él a buscar su auxilio, o creemos que humanamente y sin Él podemos resolver lo que enfrentamos. Y si nosotros acudimos a Él como Pedro, al sentir que se hunde, Él inmediatamente nos va a auxiliar. Pero claro, una persona que ya enfrió su fe, una persona que cree que no hay Dios, cree que no hay un Dios providente, cree que Dios es un algo, una energía, simplemente está preocupada en lo pasajero y en lo temporal y no se da cuenta de la vocación a la que somos llamados, probablemente no va a acudir a Jesucristo. Pero nosotros sí, y tenemos que acudir por nosotros y por los demás. Y entonces esta oración colecta que se hace todos los años, el domingo 18º del tiempo ordinario, para nosotros es muy actual en estas circunstancias. Y la tenemos que decir con fe y con devoción. Porque esta oración la hacemos con Jesucristo, como toda oración litúrgica. No es una oración que nosotros le decimos al Señor, sino en realidad es una oración que decimos y que nos decimos a nosotros mismos en primer lugar. Porque quien pronuncia estas palabras al Padre es Cristo mismo, es el Cristo total. Y por tanto es una oración eficaz, como toda oración de Jesucristo. Y cuando el Señor nos dice que hagamos esa oración, no es tanto porque Él espera escucharnos que digamos eso, sino para que nosotros nos lo digamos a nosotros mismos. Es el mismo sentido de la oración del Padre Nuestro con la que hemos empezado y empezamos todas las charlas. Le decimos esas palabras que el Señor mismo nos enseña, pero nos las decimos a nosotros mismos para renovar nuestra fe. Y entonces cuando pedimos ser renovados, estamos pidiendo ser renovados en la fe, en la esperanza y en la caridad, para ser renovados en la vida del hombre nuevo, del hombre que está llamado a ser glorificado. Veíamos la semana pasada también en el Evangelio según San Mateo cómo Jesús en Nazaret es despreciado por sus paisanos. Y ellos creen que conocen a Jesús. Y le dicen, este no es el hijo del carpintero. Y lo que esperaban de él eran milagros. Nosotros en el camino de la fe, en la peregrinación de la fe, muchas veces podemos presumir que sabemos quién es Jesucristo. Por eso preguntarnos quién es Jesucristo es una pregunta que no se hace una sola vez en la vida una persona que peregrina a la fe. Sino es una pregunta que hay que hacernos permanentemente y especialmente en los momentos de la tribulación. Porque si nosotros respondemos afirmativamente que Él es el Hijo de Dios vivo, entonces acudiremos a Él. Porque no tenemos a quién ir, no hay otro que tenga palabras de vida eterna. Y entonces, queridos hermanos, la fiesta que vamos a celebrar mañana nos va a manifestar el ser de Jesucristo, que no es hijo del carpintero, sino es Dios mismo. Y por eso Pedro no sabe lo que dice cuando quiere hacer 3 tiendas, para Elías, para Moisés y para Jesús.
Porque cuando él quiere hacer 3 tiendas y quiere quedarse ahí, no sabe lo que habla, cree que Moisés y Elías son igual que Jesús. Y entonces le va a hacer una tienda igual a los 3. Y Jesús es Dios. Dios verdadero, presente en la Eucaristía. Y no hay nada ni nadie como Él. Y nuestra fe es cristocéntrica y podríamos decir eucaristocéntrica. Y nos encontramos con ese Jesucristo en cada Eucaristía, porque en cada Eucaristía vamos al Tabor. Pero a veces nosotros como Pedro podemos equiparar a Jesús a los otros santos, a otros exploradores en la fe que nos invitan a seguir adelante en la peregrinación y podemos quedarnos a medio camino. Y tenemos que llegar hasta Jesucristo porque Él mismo es el monte santo. Y por esa razón, queridos hermanos, esta prueba nosotros tenemos que lucharla para crecer en la fe, porque esa es la mejor obra de caridad que podemos hacer por nuestros hermanos. Porque en realidad, igual que nosotros, tenemos dificultad para alcanzar a reconocer al Señor y necesitamos ser probados y justamente en medio de la dificultad se prueba si verdaderamente es nuestro Señor y está sobre todo, incluso sobre nuestros familiares más queridos, incluso sobre nosotros mismos. Pero la transfiguración no solo es para reconocer la divinidad de Jesús, Dios verdadero, divinidad oculta en su humanidad, que por un momento se manifiesta estando Jesús en oración, dice Lucas, en presencia de sus apóstoles, esos 3, sino que también la transfiguración nos muestra quién somos nosotros, porque nosotros, y me refiero no solo a los que estamos participando en este Zoom el día de hoy, un número menor que en otras ocasiones, sino todos nuestros compatriotas, incluido toda la humanidad. Nosotros no sabemos quién somos, porque también en los bautizados está oculta la divinidad, la vida nueva, la vida de hijos de Dios que hemos recibido en el bautismo, oculta por nuestra naturaleza humana herida por el pecado, que se niega a negarse y a morir a ese hombre viejo para que se manifieste la vida nueva de hijos de Dios. Y entonces nosotros podemos creer que somos el hombre viejo, el caduco, y no me refiero a un tema de edad cronológica, porque hombres viejos somos todos los heridos por el pecado, así seamos recién nacidos. Y ese hombre viejo, para que mengüe, demora toda la vida presente, toda la peregrinación de la fe, como nos enseña San Juan Bautista. Es necesario disminuir para que la vida nueva, la vida divina que el Señor ha puesto y que tiene que ser en algún momento transfigurada también en nosotros, porque nosotros también tendremos que ser transfigurados. Si perseveramos en la fe, esa vida nueva no se ha manifestado todavía. Y muchas veces por eso nos desanimamos, por eso nos desalentamos, por eso creemos que los problemas pasajeros, incluso nuestros pecados y nuestras miserias, son más grandes que el amor de Dios. Y eso es porque justamente nuestra fe se debilita. Y la prueba consiste en que justamente en estos momentos tan duros y tan difíciles nosotros lo tengamos muy vivo para que podamos ayudar a nuestros hermanos. Porque el Señor quiere que los fuertes puedan ayudar a los más frágiles, a los más débiles. Y entonces comprenderemos que luego de la desolación viene la consolación, que el Señor está próximo y cercano, porque su reino no está lejos. Y por eso ahora, tal vez más vigente que el año 2017,
Tenemos que estar unidos por la esperanza, pero no la esperanza simplemente en algo pasajero, en políticas públicas, sino la esperanza en el único que tiene palabras de vida eterna. Y por eso es que necesitamos renovarnos en la fe. Y es lo que el Señor, en esa efusión perenne de gracia, nos concede. Y María Santísima, nuestra Madre, nos acompaña para que nosotros acudamos a su Hijo. Y como dice el Padre Celestial, y mañana lo escucharemos, comprendamos que la oración es principalmente escucharlo. Y María complementará diciendo, para hacer lo que Él nos dice, y no para que Él haga lo que nosotros le decimos a Él. Por eso, queridos hermanos, este tema no es hacer simplemente un diagnóstico, diríamos, genérico, meramente elucubrativo, sino es el examen que cada uno de nosotros tenemos que hacernos de cara a Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Y que en esta semana la Iglesia nos propone y que por la misericordia de Dios realizamos esta charla en el día previo a la celebración de la transfiguración, porque la transfiguración es un misterio, no es solamente una celebración de un hecho en el pasado, en Jesucristo, sino que ese hecho en Jesucristo nos compromete a cada uno de nosotros, porque nosotros también tenemos que ser transfigurados, porque nosotros como Jesucristo también somos luz. Él es luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y la vida sobrenatural que nosotros tenemos, el hombre nuevo que tenemos, desde el bautismo, también es luz, porque nosotros somos luz de Cristo. Y esa luz tiene que iluminar. Y para poder iluminar, nosotros necesitamos ser renovados en la fe, en la esperanza y la caridad. Y el Señor pide con nosotros esa gracia durante toda esta semana. Y nosotros tenemos que unirnos a ese pedido con plena confianza de que a quien le pedimos es fiel y a quien le pedimos tiene palabras de vida eterna. Yo no quisiera extenderme más para poder tener un espacio de diálogo porque he tomado más minutos de lo acostumbrado. Y tal vez ustedes tengan comentarios, preguntas y podamos tener un espacio de intercambio como cada semana. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, Padre. Entonces comenzamos la ronda de preguntas. Por una parte nos dicen, haciendo alusión a la primera parte introductoria de la charla, nos comentan, así como ha ocurrido la secularización de las universidades, también ha sucedido lo mismo con colegios que llamamos católicos, que aparentemente son incluso más progresistas que los colegios laicos. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿No? Lo pregunta una madre de familia. Y por otro lado, nos dicen, ante la disminución de católicos en el Perú y en el mundo, muchos críticos dicen que se debe a la falta de adaptación de la Iglesia a la modernidad, entre comillas, y a los cambios de la sociedad. Léase aborto, matrimonios homosexuales, entre otros. Vistas estas razones que para nosotros son inaceptables, ¿podemos decir que se ve como irremediable esta tendencia? A ver, vamos a tratar de resumirlas. Son dos preguntas. Una se refiere a las universidades y los colegios y otra más genérica al proceso de secularización. ¿Es correcto? Bueno, nosotros, el Señor es muy bueno, ¿no?
porque parecería que estas preguntas el Señor ya sabía, bueno, definitivamente ya sabía que las tenemos, ¿ya? Ayer nosotros hemos celebrado a San Juan María Vianney. Hemos celebrado además el día de los presbíteros, el día de los párrocos, porque San Juan María Vianney es patrono de los presbíteros y de los párrocos. Es el conocido cura de Ars. Ars es un pueblito en Francia. San Juan María Vianney, humanamente, era una persona, diríamos, con pocas condiciones humanas para desempeñar el ministerio como sacerdote. Tuvo grandes dificultades para aprobar los estudios, como dicen sus biógrafos. Tenía problemas intelectuales, tenía problemas con el latín. Y él, por sus propios, diríamos, superiores, ya una vez ordenado, era una persona en la que se tenía pocas expectativas. Y es enviado a ese pueblo porque ese pueblo era considerado un pueblo sin importancia, donde diríamos no se necesitaba a alguien con muchas capacidades. Pero el Señor una vez más, en este santo, nos muestra en lo pequeño, en lo frágil, lo que no cuenta para el mundo, su amor, su misericordia por todos nosotros. Y entonces en Ars, que era un lugar muy pobre, un lugar donde había una gran secularización ya en esa época, es la época justamente de los estragos de la Revolución Francesa en ese país. Había alcoholismo, una gran pobreza material, los jóvenes no podían acceder a los estudios, tenían que trabajar desde muy pequeños y había una gran promiscuidad y los consuelos eran el pecado, el alcohol, los placeres carnales. ¿Y qué hizo este sacerdote? No se puso, diríamos, en un plan de no decirles la verdad, sino denunció con mucha firmeza el pecado. A tiempo y a destiempo denunció lo terrible de esas acciones y el costo que tendría. Y él se puso a hacer oración por sus feligreses, a hacer penitencia. Y poco a poco, en ese pueblo, no acomodándose ni acomodando el Evangelio a esa sociedad, sino justamente todo lo contrario, anunciando con firmeza a Jesucristo vivo y resucitado, pero muerto por nuestros pecados, señalando el peligro del infierno y de la condenación eterna, ese pueblo empezó a cambiar. La gente se empezó a convertir, empezó a acudir a la Eucaristía, a la confesión. Y él no tuvo ninguna estrategia de mercadeo, no había redes sociales, ni nada que se le parezca. Y fueron los mismos feligreses de Ars los que poco a poco empezaron a dar testimonio de lo que estaba ocurriendo en ese pequeño pueblo, en esa pequeña parroquia. Al cabo de pocos años, eso impactó en toda Francia, al punto que de Francia entera iban a buscar a ese cura, el santo cura de Ars. Entonces, siempre ha ocurrido así en la iglesia. Entonces, eso de que la iglesia se tiene que acomodar al mundo para evangelizar es lo más absurdo. Es decir, que la iglesia tendría que renunciar a Jesucristo, abandonar el evangelio para buscar la mundanización y acomodarse a lo que el mundo quiere, bajo los engaños y seducciones del príncipe de este mundo. Y eso es lo que una y otra vez
el Señor nos lo recuerda a través de justamente suscitar en medio de las situaciones más difíciles a personas que de la manera más inesperada renuevan la fe, la esperanza y la caridad y permiten que las criaturas se pongan de pie y se pongan en camino, siguiendo a Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que saber que el Señor no deja de obrar. Lo que nosotros... Ahora es cierto, yo mencioné únicamente el caso de las universidades como ejemplo, señalé simplemente como un elemento, pero efectivamente todo el sistema educativo formal, secundaria, colegio, desde inicial, están envenenados al presente. Pero justamente tomar conciencia de eso es que cada uno de nosotros comprendamos que nosotros somos bautizados, somos sacerdotes, profetas y reyes, y que los padres de familia no pueden renunciar a su responsabilidad de ser testigos del Evangelio, ac intra y ac extra, en primer lugar a sus hijos y también a los otros miembros de su familia extendida y a toda la familia grande que es la familia de la iglesia. Y entonces tenemos que despertarnos, tenemos que ponernos en pie y no tenemos que esperar que alguien lo haga por nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, si cada una de las familias, iglesia doméstica, se convierte en el ars familiar y cada uno de los esposos es como San Juan María Vianney, dando testimonio y anunciando el Evangelio, llevando a sus familiares y a los integrantes de la familia los sacramentos. Esa familia se va a renovar y esa familia será luz para otras familias. Muchas personas en la experiencia eclesial rica en el mundo han identificado claramente que los jóvenes, sabemos y creo que todos tenemos esa experiencia directa o indirecta, que los jóvenes, ya ahora desde secundaria, lamentablemente probablemente ya está ocurriendo incluso antes, desde primaria. Antes se decía que cuando terminaban su confirmación, ingresaban a la universidad y a las pocas semanas perdían la fe. Ahora podríamos decir, hacen la primera comunión y a los pocos días en el colegio pierden la fe. Y entonces la pregunta que se hacían muchas personas es ¿por qué ocurría eso? Y en realidad, algunos que han estudiado el tema señalan que no era primariamente por un discurso ateo en los colegios y en las universidades, sino más por una falsificación de la historia, introduciendo errores que abren la puerta a las ideologías. Y entonces incluso algunos los han logrado identificar en algunos lugares. Y entonces lo que nosotros todos hemos escuchado, una serie de medias mentiras y engaños que han sido denunciados por el Papa León XIII ya desde, les decía, desde 1800, la primera mitad del siglo XIX. Entonces, ¿qué era lo que se encontraba? A la gente le dice, no, mira, ve, la iglesia es totalitaria, la iglesia es dictatorial, la iglesia te prohíbe todo, la iglesia va en contra de tu libertad. Y le mira la Inquisición, quemaban a la gente. Mira con Galileo. Y entonces una serie de referencias históricas falsas que son compiladas en lo que se conoce como la leyenda negra, que se repiten una y otra vez y que han incorporado además el tema
del evolucionismo y una serie de mentiras y falacias que en una cultura subjetivista y irracionalista, donde se sobredimensiona la opinión, el gusto, el deseo, y lo que a mí me parece, y se reduce la verdad y la ciencia a una mera opinión, ya denunciada por el Papa Emérito con la categoría de relativismo de la verdad, que es la antesala de la apostasía de la verdad, circulan profusamente a través de las redes sociales, a través de distintos mecanismos de comunicación. Y entonces los padres y todos los bautizados no podemos pensar que somos espectadores de esas realidades. Lamentablemente, gran parte de los educadores, de los que han asumido esa noble tarea de formar las conciencias, están totalmente ideologizados, y eso en el Perú creo que es claramente visible en el papel que han tenido los educadores, por lo menos en un número importante, en este proceso electoral donde muchos han hecho apología del marxismo, que es una ideología atea, contraria a la verdad y contraria a la fe. Y entonces, claro, existe esta realidad de secularismo desde el siglo XVIII. En el Perú se empieza a desplegar desde la llamada independencia, y ahora en el Bicentenario se renueva también en su maldad, pero no tiene fuente en Dios, sino en el mentiroso, y la verdad prevalece, como le dice el Señor a Pedro en el Evangelio que hemos escuchado hoy. No va a prevalecer el poder del infierno y de las tinieblas. Y nosotros y cada padre de familia y cada educador estamos siendo probados. Y nosotros, igual que el santo cura de Ars, le tenemos que decir a las personas: vas a tener que dar cuentas, arrepiéntete a tiempo, antes que sea demasiado tarde, porque la muerte segunda, la condenación eterna, es irreversible. Sin entrar en polémicas y luchas ideológicas, sino dando testimonio de la verdad, es decir, de Jesucristo, porque es Jesucristo quien nos hace libres. Entonces no es para que creamos que eso recién empieza, y refería por eso a la experiencia del santo cura de Ars, y que justamente nos sirve de testimonio, y ayer hemos celebrado su memoria. Claro, eso ocurre no solo entre los laicos, también entre los clérigos. Y cada uno de los clérigos y de los religiosos tenemos también que examinar, porque todos estamos siendo probados. Ninguno es excepción. Pero esa prueba no es para nuestra condenación, sino esa prueba es para que nosotros despertemos. Pero si no queremos despertar, si nosotros elegimos las tinieblas, el dolor, el sufrimiento y la tribulación serán mayores. Tenemos dos caminos: vida y bendición, o muerte y maldición. Jesucristo, la ciudad de Dios, o Satanás, la ciudad del mundo. Amar a Dios sobre todas las cosas, o amarnos a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios. Gracias, padre. Tengo dos preguntas aquí adicionales.
Dice, Padre, buenas noches. Usted sabe que la gran parte de los católicos no hemos crecido espiritualmente. ¿A qué cree que pueda deberse? Y la siguiente pregunta es, en el Perú profundo se observa un fuerte sincretismo religioso. ¿Qué piensa usted, padre? ¿Y qué piensa de la posición de algunos sectores de la iglesia alentando estas distorsiones de nuestra fe? A ver, ¿por qué nosotros no crecemos espiritualmente? El Señor nos responde eso. Nosotros seguimos a Jesucristo en el éxodo de Jesucristo, no a la tierra prometida, sino a la patria celestial. Pero una estación a la patria celestial es la tierra. Y la tierra prometida es el lugar de la prueba de la fe. Y entonces nosotros tenemos que ser probados en la fe. Y si nosotros no crecemos en la fe, nosotros no vamos a acoger la gracia que el Señor nos da gratuitamente, valga la redundancia, que nos sirve para que justamente crezcamos en esa vida nueva del hombre nuevo, de hijo de Dios. Y el principal obstáculo, sabemos, es el pecado. Igual que el pueblo de Israel, nosotros queremos volver a Egipto. Tememos entrar a la tierra prometida, como decían esos exploradores que el libro de los Números nos presentaba el día de ayer, ¿no? Nos parece que es muy difícil, que es tierra de gigantes, parecemos langostas, decían los que informaban al pueblo. Y estos, dice, se asustaron y lloraron toda la noche. No quisieron entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que el Señor le dice a Moisés? Bueno, si no quieren entrar a la tierra prometida, no van a entrar. Van a vagar por el desierto. Es decir, la prueba se va a extender, se va a ampliar. Es decir, la purificación va a ser una cruz más grande. Entonces, claro, si una persona no ha crecido en la fe, estas cosas no las va a entender. Y por eso es que necesita personas que den testimonio. Y nosotros somos más que los apóstoles. Nosotros somos esos exploradores. Y nosotros tenemos que animar a las personas. Pero el animar no es un ánimo, diríamos, psicológico, emocional, afectivo, sino el animar es ser valientes para decirle sí al Señor y no tener miedo. Es decir, dar testimonio de fe. De otro lado, cuando nosotros justamente no dejamos de lado esos obstáculos, el pecado, nuestros temores, los fieras y las flores, es decir, la cizaña que tenemos nosotros mismos, lo que va a ocurrir es que justamente vamos a buscar sincretismos, vamos a buscar la idolatría, vamos a acomodar la fe al mundo. No vamos a transformar el mundo con nuestro testimonio de fe. No vamos a hacer luz del mundo, sino, no vamos a hacer luz de Cristo, sino vamos a hacer luz del mundo, que no es luz, sino es tiniebla. Y ese es el sincretismo. Entonces, en muchas personas efectivamente se necesita una nueva evangelización, porque la evangelización tiene que ser renovada generación tras generación. Entonces, podemos equivocarnos si creemos que nosotros tenemos más fe que las generaciones precedentes. Eso es lo primero que tenemos que examinar. ¿Quiénes tienen más fe? ¿Nosotros o nuestros padres? ¿Nosotros o nuestros abuelos? Las respuestas no son siempre únicas. Existe multiplicidad de situaciones en las distintas familias. Pero generacionalmente se está dando, como ustedes han señalado, no solo en el Perú, sino en el mundo, un proceso de secularización que empieza en esa difusión de mentiras a tiempo y a destiempo, a través de esas ideologías que son las que canalizan la secularización, que no es otra cosa que sacar a Jesucristo, negarlo y expulsarlo. Pero justamente el Señor nos prueba
Y nosotros tenemos que elegir. Nosotros somos sus testigos y vamos a ir contracorriente o vamos a preferir por respetos humanos, entre comillas, por éxitos pasajeros, acomodarnos al mundo. Entonces, constatar que hay secularización, lo que me lleva es justamente a decir, ¿y yo qué hago ante esa situación? ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy un mero observador? Como si es que no me implica y no me responsabiliza, porque si yo me doy cuenta que eso está ocurriendo, lo que tiene que justamente en mí arder, que es lo que le dice Caleb justamente a esos compatriotas suyos. Sí podemos tomar, porque no lo hacemos con nuestras fuerzas, lo hacemos con la gracia, como David que venció a Goliat. Nuestra fe tiene que ser probada una vez más. Y no podemos eludir la prueba. Entonces no se trata de ser diletantes, no se trata de simplemente quedarnos en el diagnóstico, sino de lo que se trata es en primera persona, cada uno de nosotros, de cara al Señor, decirle, Señor, estoy haciendo y actuando según tu voluntad, o estoy recluido en una vida cómoda, donde me dedico a murmurar y a ver la paja en el ojo ajeno, y no quiero vivir como hijo tuyo. Me niego a que me santifiques. Y en todo caso digo, quiero ser santo, pero no quiero negarme a mí mismo. Quiero ser santo, pero no quiero cruz. Porque en realidad no te quiero, sino que te quiero utilizar, porque yo quiero ocupar tu lugar. Entonces necesitamos una profunda y sincera conversión. Y eso es a lo que nos llama la prueba, pero eso lo descubrimos solo en oración. Solo si con sinceridad nos ponemos de cara a Jesucristo y le preguntamos a Él. Gracias, Padre. Tenemos dos últimas preguntas. Por un lado, Adolfo nos pregunta, ¿la selección y formación actual de nuestros seminaristas está orientada al aumento de la fe de nuestro pueblo peruano? Y por otra parte, María, a nivel ya más global, nos dice, ¿qué tanto ha afectado la teología de la liberación dentro de la Iglesia, habiéndose enseñado en los seminarios obras como la de Leonardo Boff? Definitivamente, esto que estamos comentando afecta a toda la Iglesia, jerarquía y laicos y religiosos. No es algo que uno pueda decir es un problema de los laicos. No, compromete a la jerarquía, a los clérigos y también a los espacios de formación. Entonces lo que nosotros necesitamos es justamente hacer oración, porque efectivamente dentro de la jerarquía de la Iglesia existen personas que han sido, diríamos, envenenadas con esas ideologías mundanas. Una de sus expresiones es la teología llamada de la liberación, que es una visión de una justicia social sin justificación, meramente temporal, que fractura la relación entre lo temporal y lo trascendente. Porque, de alguna manera, tiene una lectura que no reconoce el éxodo de Jesucristo. Claro, existe también el sesgo opuesto, es de el intimismo religioso, de creer una fe meramente individual, un poco como la de Pedro, que bien se está aquí, y desentenderme de los problemas de los demás.
y creer que no tengo responsabilidades temporales en mi peregrinación de fe. O sea, nosotros, las injusticias sociales nos interpelan, pero las injusticias sociales son, diríamos, la manifestación de una injusticia previa, que es no darle a Dios lo que le corresponde. Y la manera de ser testigos y realizar la mayor obra de caridad es que el Señor obre en nosotros para que en nosotros no se detenga la obra buena que Él quiere hacer y para que nosotros podamos ser testigos y luz en medio de este mundo en tinieblas. Entonces, podemos analizar lo que está ocurriendo socialmente e incorporar categorías teológicas, pero en última instancia siempre es una conversión personal. Y es esa conversión personal la que va a llevar a que las relaciones humanas deformadas y deterioradas por nosotros, heridos por el pecado, sean también conformes al Evangelio. Y diríamos, se trabaje para que Jesús tenga no solo un reinado en nuestros corazones, sino también el reinado social. Sabemos que esto escatológicamente se va a alcanzar por obra de Dios, pero eso no implica que nosotros, como le dice San Pablo a los tesalonicenses, dejamos de trabajar. Y San Pablo dirá, el que no trabaja, que no coma. Y el trabajo nuestro no solo es el trabajo temporal para alcanzar la subsistencia y las necesidades pasajeras, sino el trabajo, nos dice el Señor, es creer en Él. En consecuencia, nosotros no nos podemos desentender de las necesidades temporales. Pero las necesidades temporales y las necesidades eternas, lo trascendente, nuestra meta puesta en la patria celestial, no son espacios estancos y en los cuales el Señor no obra y deja de ser Rey soberano sobre todo lo creado, visible e invisible, temporal y diríamos, llamado a la eternidad. Y eso se testimonia por excelencia en la Sagrada Familia de Nazaret. Porque María y José, todo lo que hicieron era siempre para Dios. Porque ellos sabían perfectamente que Jesucristo es Dios. Y entonces José trabaja en la carpintería para el sustento diario de las necesidades materiales de las que no fueron eximidos. Pero cada vez que trabaja, que recibe alguna remuneración o algún intercambio producto de su trabajo que le cueste esfuerzo humano, él sabe que eso es para Dios. Cada vez que María cocina, realiza las tareas domésticas, ella sabe que es para Dios, porque ellos no dejan de ser contemplativos en la acción. Nosotros hemos venido a la historia, a este mundo, en una etapa de la historia donde se ha producido esa fractura que justamente genera las ideologías subsecuentes a la Revolución Francesa, y donde se produce esa ruptura entre lo temporal y lo trascendente. Entonces nosotros vivimos en una dicotomía que los domingos, las celebraciones litúrgicas, en nuestros momentos de oración, entre comillas, contemplamos, pero cuando volvemos a la dureza del desierto, en el trabajo, en la lucha por la subsistencia diaria, lo hacemos sin Dios. Y tenemos que reconocer que tenemos esa herida, que tenemos esa fractura. Y esa fractura se produce porque justamente Jesucristo no está presente
y no está sobre todas las cosas en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Porque Jesucristo es quien unifica lo eterno y lo temporal, lo carnal, lo humano, la naturaleza humana y lo divino, el cielo y la tierra. Si yo saco a Jesucristo, se produce esa fractura. Y eso es lo que genera las ideologías y eso es lo que produce el secularismo. Nosotros tenemos que ir a la raíz y la raíz es volver a Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Con esas dos preguntas ya habríamos concluido la charla de hoy. No sin antes dar el anuncio y reiterar la invitación para el día sábado 7 de junio al Rosario, que invitamos a todos puedan participar en la calle Tarata. Continuamos reuniéndonos para unidos rezar el Rosario a las 11 de la mañana. Yoli, si podrías proyectar el afiche. Junto con el Padre Meloni, calle Tarata, 11 a.m., este sábado 7 de agosto. Nos volvemos a unir en oración por nuestro Perú. Nos invitan la comunidad de apóstoles de María, Reina de la Paz. Padre, sus últimas palabras, el cierre y su bendición. Gracias. Como siempre, terminemos con una oración a nuestra Madre Santísima. Auxilio de los cristianos, consuelo de los afligidos, salud de los enfermos, Reina de la Paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia y por acompañarnos. Muchas gracias. No, gracias a usted, Padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Padre. Buenas noches, Padre. Cuídese. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Padre Meloni. Un abrazo. Gracias, Padre. Muchas Bendiciones. Gracias. Hasta la próxima. Cuídense. Buenas noches, Padre. Que le vaya bien. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias.